haciendo tal vez un análisis del contexto nacional acerca de, con lo que cierra el ministro, de por qué hay personas que apoyan el no y se rehúsan tal vez a firmar o a votar positivamente el plebiscito. Uno de los análisis que yo pudiera hacer es precisamente que se ha naturalizado el conflicto en Colombia, a tal punto de llegar a preferir las muertes de miles de personas que se cuentan en decenas de miles, las víctimas a nivel nacional. Se ha llegado a naturalizar tanto el conflicto, las noticias que se escuchan día a día de sangre, de muertes, de masacres, que ya lo pasamos a un plano político y precisamente pues contemplamos la posibilidad de que continúe el conflicto armado en Colombia. Ministro David Luna, a mí me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuáles son los argumentos que usted maneja en la campaña y pues buscan persuadir a los que están a favor del no y son escépticos del acuerdo de paz? Pues muy importante pregunta, Valentina, porque hay que arrancar diciendo que el principal de los argumentos es el respeto. Una democracia que busca reintegrar a los violentos a la lucha no por las armas, sino por los votos, lo primero que tiene que buscar es respetar. Por eso yo aplaudí como nunca al presidente Santos cuando dijo: yo seguramente nunca voy a estar de acuerdo con las ideas que ustedes como partido político, las FARC, van a promover. Y yo tampoco. Pero yo sí me voy a encargar, y yo también quisiera poder hacerlo, de defender con pies y manos que lo puedan hacer. O sea, que puedan participar en política. Acá no se puede repetir un ejemplo dramático de nuestro país como fue el tristemente célebre ejemplo de la UP. Claro, en ese momento no es para justificarlo ni más faltaba, pero se seguía un doble discurso. Había línea política y línea militar. En este momento las FARC, y lo dijo Timochenko en su discurso, tomó la determinación de silenciar los fusiles y de ir tras los votos. Entonces el primer punto es el respeto. El segundo punto es responder con los acuerdos a las dudas. Entonces a mí me preguntan por las emisoras, por la televisión, por la conectividad, por el campo, y yo a todo, no porque hable como una lora mojada, sino porque de verdad he leído muy juiciosamente los acuerdos, pues tengo una respuesta y creo que con argumentos se puede hacer una cosa muy interesante. Mi viceministro Daniel Quintero hizo en Medellín un ejercicio muy interesante, se llama Con Argumentos. En una línea de sillas sentó a voceros del sí frente a voceros del no y discutieron por unos 15, 20, 35 minutos. Y yo no sé si habrán convencido o no habrán convencido, pero por lo menos demostraron que es posible en una misma mesa sentarse. Y en tercer lugar, ya cuando se trata de razones, pues yo menciono tres muy importantes. La primera, que yo creo que, ya lo dije al principio, después de 50 años de darle la oportunidad a la guerra, ¿por qué no dársela a la paz? La segunda, lo mencionó Diego y lo repito, si las víctimas, que son las que han sufrido en carne propia, perdonan, ¿por qué nosotros, yo nunca he sido víctima del conflicto y le doy gracias a Dios, ¿por qué nosotros no tendríamos la capacidad de perdonar? Ahora creo que está de moda en estos últimos días sobre si el acuerdo contempla o no contempla los principios que Dios, que Jesucristo, que el máximo creador pues le ha logrado transmitir a los ciudadanos. Y yo decía algo pues muy sencillo que hemos visto en las películas y que hemos leído en la Biblia. Si Jesucristo después de crucificado, perdonó a quienes lo crucificaron, pues ¿por qué razón acá no puede existir esa situación? Y el tercer argumento me parece muy interesante es, políticamente hablando, pues es muy importante saber controvertir y saber discutir. Y yo le voy a contar una anécdota de mi vida personal. Yo estuve entre el año 2010, entre el año 2006 y el año 2010 representando a Bogotá en la Cámara de Representantes. Sí. Uno de mis colegas era Antonio Navarro Wolf, líder del M-19, grupo guerrillero desmovilizado bajo el gobierno del presidente Virgilio Barco. Y Antonio Navarro Wolf resolvió entregar las armas y salir tras los votos y se hizo elegir alcalde de Pasto.
gobernador de Nariño, representante de la Cámara, hoy senador de la República. Yo con Antonio, quien considero mi amigo, no comparto ni el modelo económico, ni el modelo ambiental, ni el modelo de servicios públicos, ni el modelo educativo, pero lo cierto es que con Antonio, cuando tenemos diferencias, las discutimos y las resolvemos con fundamento en la democracia. En el debate, él me ha ganado, yo le he ganado otras, pero lo valeroso acá es que dejó las armas porque entendió que a través de las armas no se va a lograr obtener nada distinto que la violencia. Entonces, ese ejemplo se lo sumo a otro para concluir. Acá critican mucho que la FARC va a tener oportunidad política. Les voy a poner solamente un ejemplo. ¿Cuál ha sido el punto de mayor concentración y de control territorial de las FARC? San Vicente del Caguán. ¿Saben de qué partido es el alcalde? Del Centro Democrático. ¿Qué demuestra eso? Que el ciudadano no traga entero, que el joven, que el mayor, hace lo que le dice su conciencia que haga. Y allá en San Vicente del Caguán, perdónenme la expresión, debían estar hasta la coronilla, mamados, aburridos de las FARC, y eligieron una fuerza política totalmente distinta a las FARC. Ahí está el Centro Democrático representado en la alcaldía de San Vicente del Caguán. O sea que si al presidente Uribe, a Oscar Iván Zuluaga, a Carlos Holmes, pues no les gusta Timochenko o no les gusta Cano, como tampoco me gusta a mí, pues hay que ganarle las urnas, hay que ganarle a través de los votos y no con este tipo de discursos que lo que tratan de alguna otra manera es desinformar.